Voy a indicarles cómo desarmar un televisor de pantalla plana tipo LED. Primero tenemos que tener una mesa plana y aconsejo que puedan poner una manta, una cobija y revisar que no tenga ningún objeto, porque al apoyar la pantalla pues la pueden dañar si se encuentra algo en ese momento. Vamos a utilizar un desarmador plano, un desarmador estrella, y en general tenemos que tener varios tipos de puntas para los tipos de tornillos que son de estrella de varios tamaños. Entonces deben revisar en este caso el costado de la tapa posterior, que en este caso de este tipo de televisor tiene tornillos en todo el recorrido. Les aconsejo que puedan contar los tornillos para que sepan cuántos deben retirar y cuántos deben poner. No hay que olvidarse que tenemos tornillos también en agujeros profundos y también hay que retirarlos. Entonces vamos a proceder primero a retirar esta tapa. Televisores como este, que tienen esta tapa posterior con la que se accede a la fuente, la tarjeta del sintonizador, de las entradas de video, de las entradas HDMI y de las entradas de internet. En este caso es un puerto LAN. Y tenemos, aparte de eso, otras tarjetas que les voy a mostrar internamente. También hay tipos de televisores que tienen una tapa total en la parte posterior, que igualmente una vez que se retiran los tornillos hay que retirar unas vinchas por los costados para poder acceder a las tarjetas internamente. Vamos a comenzar a retirar todos los tornillos. Este proceso es un poco demorado, pero hay que hacerlo con cuidado igualmente para que no se vayan a dañar las cabezas de los tornillos ni el asiento de los tornillos y quede el televisor al final correctamente armado. Cada tornillo que lo vayan retirando, les aconsejo, si tienen una placa imantada, pónganla en la placa imantada o utilicen un tarrito, un recipiente pequeño para poner las cosas más grandes y en otro tarrito o en otro recipiente los tornillos más pequeños. Continuamos sacando todos los tornillos. Retiramos este tornillo que sujeta alrededor del enchufe de corriente. Hay que notar que también es un poco más grande que el resto para volverlo a poner en el mismo lugar. Una vez que hemos retirado todos los tornillos, hay algunos que no hemos podido extraer porque el desarmador no es imantado y hay que retirarlos con cuidado. Vamos a levantar con cuidado la tapa poco a poco y por los costados vamos haciendo presión, porque hacia el final de este costado de la parte inferior tiene vinchas. Entonces hay que meter o bien los dedos o un desarmador plano y forzar hasta que vaya saliendo la tapa por completo. Hay que tener cuidado de que no se caigan los tornillos. Los recuperamos, como se dan cuenta aquí ya los tenemos, y los ponemos en el recipiente o en la lámina imantada. Les voy a describir cuáles son las tarjetas a grosso modo que contiene en la parte posterior un televisor tipo LED. Esta placa de aquí es la fuente. A partir del voltaje de entrada de corriente alterna obtiene diversos voltajes que pueden ser de 3 voltios, de 5 voltios, de 12 voltios, de 24 e incluso fuentes de hasta 150, dependiendo del tipo de backlight que utilice el televisor. Esta tarjeta de aquí contiene el sintonizador de televisión, las entradas de audio y video y las entradas HDMI y también de internet a través de un puerto RJ45. Tenemos aquí un distribuidor de la señal de video en forma digital.
que se obtiene de este procesador de aquí. Y luego tenemos un par de tarjetas alargadas, una que está a la izquierda y esta que está a la derecha, que son las tarjetas que hacen el barrido del display del televisor. Les llaman actualmente TCON, refiriéndose a tarjetas de tiempo, pero son tarjetas que hacen el barrido del video que entrega el sintonizador, y una vez convertido en señal digital pasa por esta cinta hacia este distribuidor y luego a estas dos tarjetas TCON o tarjetas de barrido. Eso en cuanto a la parte de las tarjetas en el lado posterior del televisor. Cuando tenemos problemas de encendido, evidentemente que no se enciende nada, toca pensar en revisar la fuente. Yo les explicaré en otro video cómo hacer una revisión de fuente y una reparación, y eso sería principalmente en cuanto a la parte de acceso en el lado posterior. Ahora voy a mostrarles cómo revisar la parte de la pantalla y cómo desarmarla. En el costado se pueden dar cuenta que hay una serie de tornillos que van haciendo de sujeción en todo el borde, y estos son los tornillos que en este caso tenemos que retirar. Como se dan cuenta, siguen los tornillos aquí por todo el recorrido. Tienen que tener cuidado de utilizar el desarmador correcto para poder retirar todos estos tornillos y no dañarlos. Vamos a retirarlos cambiando la punta del desarmador. En este caso tengo una punta que es muy gruesa y voy a cambiarla. Voy a cambiar una punta, esta. Revisemos, esta tenemos que primero hacer que coincida y que ingrese, ¿sí? Esta punta es la correcta. Vamos a retirar todos estos tornillos y los ubicamos en nuestra lámina imantada. Este de aquí es el sensor infrarrojo, que es el receptor del control remoto que utilizamos para subir el volumen, para cambiar de canal, para acceder al menú y todas las funciones del televisor a través del control remoto. Este es el último tornillo, y antes de empezar a hacer cualquier movimiento tenemos que revisar que no haya quedado ningún tornillo sin retirar. Lo que les decía, tenemos que tener cuidado de estas tarjetas de acá. Tenemos que retirar el seguro de esta manera. Mediante la uña hacemos presión sobre esta parte oscura y, como se dan cuenta, se abre una pequeña pestaña. Ahora ya podemos retirar la cinta del bus, y lo mismo hacemos con las demás. Retiramos con cuidado, hacemos una pequeña presión para retirar el bus. Revisamos del otro lado que no haya ninguna cinta adicional. Aquí hay unos pequeños seguros que sostienen la tarjeta, y hay que retirar la tarjeta de ese lugar, porque esta tarjeta nos va a impedir hacer el desmontaje de la pantalla. Tenemos que retirarla hacia la parte de atrás, y lo mismo con esta de acá. Entonces, con cuidado de no dañar nada, podemos retirar el sensor del infrarrojo y con cuidado retiramos hacia atrás. Aquí hay un LED, que es el LED encendido. Lo ponemos a un costado y retiramos las dos tarjetas. Una vez que nos hemos asegurado de retirar todos los tornillos y todas las tarjetas, vamos a empezar a levantar con cuidado el panel posterior. Tenemos en este caso todos los LEDs que conforman el backlight, y en algún caso puede ser que sea necesario desmontar esta parte. Hay que retirar estos tornillos.
y retirar esta película blanca para poder acceder a la parte posterior de los LEDs.